Pero ¿qué pasa si ese paciente es 26 años después, con una ITI ya fallida, en donde ya tiene 3 articulaciones diana y todavía seguimos teniendo un título de inhibidor alta? Entonces está claro que estos pacientes van a tener sangrados recurrentes de múltiples articulaciones, van a desarrollar artropatía hemofílica muchísimo más temprano, ¿verdad? Y tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer con ellos. Obviamente, digamos, con la población pediátrica, muchas veces por ser niños es muchísimo más fácil tomar esa decisión. Pero acuérdense que nosotros no tenemos que basar nuestras decisiones en el corazón, sino en lo que nos muestra la evidencia. ¿Y cuál es el paciente ideal para que nosotros pongamos en profilaxis con agentes bypassiantes? O sea, ¿qué es lo que nos ha demostrado la literatura? Entonces, en base a eso, un grupo de expertos se reunió en España en el 2016 y decidieron objetivizar esa información, o sea, que no fuera algo como un presentimiento o como una experiencia. Y lo que hicieron fue una revisión de todos los estudios que se habían publicado con profilaxis primaria y secundaria hasta la fecha. Como ustedes pueden ver ahí, era mayor la cantidad de estudios en profilaxis secundaria porque se tiene muchísimo más experiencia y lo hicieron en un contexto de 3 pacientes. Aquellos que iban a recibir ITI, aquellos que estaban en ese momento en ITI y aquellos que por alguna razón no iban a recibir más ITI, ya sea porque tuvieran una ITI fallida o porque tenían alguna otra condición que no los expusiera a esa posibilidad. Y vieron lo que el doctor también estaba hablando y lo que nosotros ya sabemos. O sea, había una disminución muy significativa de todos los sangrados, o sea, no solo los articulares, sino inclusive aquellos sangrados que podían amenazar la vida de los pacientes, y había una mejoría muy significativa en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, con eso en mira, ellos establecieron una serie de recomendaciones en cuanto a lo que podemos considerar nosotros como profilaxis en estos pacientes. Y se recomendaba utilizar profilaxis primaria por un largo periodo en aquellos pacientes que, como la palabra lo establece, no tuvieran un daño articular, que fueran a recibir ITI o que estuvieran durante la ITI. Se estableció que se podía utilizar profilaxis secundaria en aquellos pacientes en que ya tenían un daño articular en los 3 escenarios. En el primer caso, pues obviamente lo que se quería era prevenir que se diera ese daño articular, ¿verdad? Y disminuir el riesgo de los sangrados que amenazaran la vida. En el segundo caso, lo que se pretendía era enlentecer el proceso del daño articular, evitar que esa articulación se convirtiera en una articulación diana, y obviamente pues disminuir el riesgo de sangrados que amenazaran la vida. Y también se recomendaba utilizar profilaxis en aquellos pacientes en que ya la enfermedad había ocasionado una significativa morbilidad, es decir, pacientes que tuvieran sangrados constantes de las articulaciones diana, con poca funcionabilidad, con ausencias significativas a nivel laboral y escolar y que tuvieran hospitalizaciones recurrentes. Y también se recomendó utilizar profilaxis en corto plazo, sobre todo en los países en donde no está aprobada la profilaxis, inclusive en la población adulta. Entonces, esta profilaxis de corto plazo es por periodos de 3 a 6 meses en donde queremos obtener un objetivo. ¿Cuál objetivo? Bueno, mejorar la funcionabilidad de una articulación, por ejemplo, a través de la fisioterapia, o cortar un ciclo de sangrados que está incapacitando altamente a nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál utilizamos y a qué dosis? Entonces, la recomendación que ellos dieron es que en aquellos pacientes que iban a ITI, o sea, el estado pre-ITI, los estudios o lo que la evidencia demostró es que con lo que tenemos más experiencia es con el uso de factor 7 recombinante. A una dosis de 90 a 120 microgramos, a mí me disculpo porque está mal anotado, por kilogramo 3 veces por semana. Y teniendo en cuenta lo que el doctor establecía, ¿verdad? Que la población pediátrica tiene un aclaramiento de un 50% mayor de este medicamento, entonces necesitaríamos utilizar dosis más altas. La razón de esto es porque lo que se quiere prevenir es la posibilidad de una respuesta anamnésica que podamos tener con el complejo protrombínico activado. En el caso de los pacientes que van a ITI o que no van a recibir ITI del todo, podemos utilizar cualquiera de los 2 productos. El complejo protrombínico con una dosificación de 85 más menos 15 unidades por kilogramo 3 veces por semana. La selección se va a basar básicamente en la edad,
en la respuesta que tengamos a cada uno de los agentes bypassiantes, porque como ya sabemos nosotros y lo que nos han demostrado los estudios, es que hay pacientes que responden mejor a uno que a otro y obviamente en países como los nuestros la disponibilidad con lo que no contemos. Una de las cosas importantes con la profilaxis de los agentes bypassiantes es que nosotros tenemos que trazarnos un objetivo, o sea, cuánto vamos a tolerar de tasa anualizada de sangrados. Si este objetivo no se cumple, lo que procede es aumentar la dosis y la frecuencia del agente bypassiante que estemos utilizando. Si aún así ese objetivo no se cumple, lo que tenemos que hacer es un cambio de agente bypassiante. Ok, el segundo caso es un paciente de 55 años que fue diagnosticado con hemofilia A grave con un título alto de inhibidor de 200 unidades por mililitro que había sido hospitalizado por una hemartrosis de rodilla izquierda. Inicialmente el paciente se empezó su manejo con factor 7 por 48 horas y debido a una pobre respuesta se decidió hacer un cambio al segundo agente bypassiante, que es el complejo protomínico activado. Lo recibió por 48 horas con una adecuada respuesta y el día del egreso el paciente queja una leve molestia en el miembro inferior derecho. Se le hace un ultrasonido Doppler y se documenta que lo que tiene es una trombosis venosa profunda en la vena femoral. Pesadilla, ¿verdad? Paciente con inhibidores con trombosis. Lo primero que hay que decir en cuanto a la trombosis en pacientes hemofílicos es que no existe ninguna guía para la anticoagulación en los pacientes con desórdenes hemorrágicos. Hay múltiples esquemas que son muy variables dependiendo de cada centro y realmente los datos no son lo suficientes para que podamos establecer una comparación. Obviamente, digamos, la mejoría de los tratamientos en los pacientes hemofílicos ha hecho que tengan una sobrevida global muy parecida a la población general y esto hace que vayan adquiriendo una serie de comorbilidades que no están ligadas con la hemofilia, como la diabetes, la dislipidemia, la presión alta, la obesidad, que les aumenta el riesgo de otras condiciones como son las enfermedades cardiovasculares y la trombosis. Lo que sí sabemos y que nos han demostrado los estudios que esto era algo que antes no se sabía es que la hemofilia no previene la aterosclerosis y no previene el riesgo de trombosis. Lo que sí previene es la mortalidad dada por ella, porque previene la retrombrosis. En cuanto a lo que es la trombosis venosa profunda, el estudio más grande que existe hasta la fecha es un estudio por el grupo italiano que se publicó en el 2006, en donde incluyeron 27 pacientes, de los cuales 18 tuvieron trombosis venosa profunda asociadas a embolismo pulmonar y 5 de ellos tuvieron trombosis venosas superficiales. Entonces, lo interesante de esto es que ellos vieron la mayoría de los casos de trombosis estaban asociados a un factor de riesgo asociado. Solo en 3 casos no pudieron documentar un factor de riesgo asociado y la causa más frecuente fue el estado postoperatorio y la terapia sustitutiva. Cuando nosotros pensamos en utilizar antiagregantes o anticoagulantes en los pacientes hemofílicos o en cualquier paciente con cualquier desorden hemorrágico, es importante tener en cuenta 4 principios en nuestra mente para poder tomar la decisión más asertiva. Y vamos a discutir cada uno de ellos. Entonces, el primero definitivamente tiene que ser cuál es el fenotipo hemorrágico de este paciente. Las características del medicamento que vamos a utilizar, la intensidad de ese medicamento y por cuánto tiempo lo vamos a mantener. En el comportamiento hemorrágico tenemos que ver es qué tan frecuentemente sangra esta paciente y qué tan grave es. ¿Sus sangrados son espontáneos o son traumáticos? Y lo más importante es qué tan fácilmente controlamos nosotros esos sangrados con la terapia disponible. Entonces, generalmente los pacientes con hemofilia que no tienen inhibidores, nosotros sabemos que tienen un comportamiento muy predecible en la mayoría de las veces con el uso de la terapia sustitutiva. Pero en el caso de los pacientes con hemofilia con inhibidores, su comportamiento puede ser altamente errático. Del 10 al 20% de los pacientes no van a responder en forma adecuada a los agentes bypassiantes o no van a responder del todo. Entonces, con esto en cuenta, tenemos que valorar también qué tipo de anticoagulante vamos a utilizar.
Lo ideal es que tenemos que tener un conocimiento sobre la reversibilidad y la vida media de ese anticoagulante, porque la lógica lo que nos dice es que tenemos que utilizar un medicamento que tenga una vida media corta y que además de eso pueda ser reversible. Lo que se recomienda es heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada. Y en el caso en que decidamos utilizar un medicamento por vía oral, se prefiere utilizar los antagonistas de la vitamina K sobre los medicamentos nuevos, ¿verdad? Que son los inhibidores directos contra el factor 10 activado, porque estos no tienen antídoto. Siempre idealmente en el contexto de terapia profiláctica. En cuanto a la intensidad, realmente, digamos, los pocos estudios y de los casos clínicos que se han publicado, lo que se recomienda es que se debe utilizar una intensidad mínima de anticoagulación por el mínimo tiempo disponible que sea seguro para el paciente. Y una forma de hacer eso en el contexto de una trombosis aguda, por ejemplo, es eliminar el bolo inicial que se les pone de heparina no fraccionada. La duración del tratamiento es muy importante que lo tengamos en mente porque, digamos, por ejemplo, en el caso de que tenemos del paciente la trombosis venosa profunda, como nosotros sabemos, lo mínimo que se establece de tratamiento adecuado son 3 meses. Sin embargo, ya se ha demostrado en los estudios que después de las 6 a las 8 semanas, el riesgo de retrombosis va cayendo significativamente. Y en el contexto de un paciente hemofílico, ese riesgo todavía cae más porque va a ser sobrepasado por el aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, lo que se recomienda es precisamente eso. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hicieron ellos con este caso? Básicamente, como este caso se dio en un contexto de uso de agentes bypassiantes, pues obviamente es parar su uso. Si no hay sangrados, no los utilizamos. Siempre hay que tratar de valorar tratamientos alternativos, como por ejemplo puede ser la colocación de un filtro de vena cava inferior. Y en el caso de que no tengamos esa posibilidad o ese recurso y no nos quede otra más que utilizar anticoagulación, entonces lo que se recomienda es utilizar heparina no fraccionada, ¿verdad?, de baja intensidad, es decir, sin el bolo, que la podríamos iniciar por 24 a 48 horas y si el paciente no tiene sangrado, posteriormente le podemos hacer un traslape a warfarina y utilizarlo por el mínimo tiempo disponible, que sería de 6 a 8 semanas. En el contexto, idealmente, de profilaxis a baja dosis con factor 7. El último caso que les tengo, que son escenarios a los que nos vemos expuestos constantemente, es un paciente de 17 años, igual con una hemofilia A grave, que desarrolló los inhibidores desde los 2 años y el último título que teníamos de él era